Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar la primera clase del curso y vamos a ir primero revisando lo que son los tipos de redes eléctricas concentradas, distribuidas, las variables eléctricas fundamentales, voltaje, corriente, ya la resistencia la vamos a ver en la siguiente clase, y algunas convenciones y notaciones. Ya vamos a ver si llegamos también a las leyes de Kirchhoff y eso es lo que vamos a ver hoy día. Más que nada, conectar con lo que ustedes ya saben y agregar cosas nuevas que van a ser relevantes en el curso. ¿Ya? Así que vamos a partir primero describiendo lo que son las redes concentradas y distribuidas, ¿ya? O teoría de circuitos concentrados. Nosotros vamos a tener siempre un circuito físico, un circuito en el mundo real, ¿cierto? Como el que ustedes pueden ver acá a la derecha, donde tenemos un diodo LED, tenemos una batería o pila, ¿cierto? De hecho parece ser una Duracell por los colores, y un resistor. ¿Qué es un resistor? Quizá ustedes lo han visto en otros cursos, pero de momento vamos a decir que es un elemento que permite limitar la corriente que circula por el circuito. La pila es un elemento que es capaz de entregar energía, para que así esta energía se pueda convertir en, ¿cierto?, energía lumínica, y veamos que se enciende el LED. ¿El LED qué sería? Sería directamente un elemento por el cual cuando circula una corriente eléctrica, él emite luz. ¿Ya? Tiene que obviamente trabajar bajo ciertas condiciones, o sea, tiene como un límite de tensión máximo que puede soportar, límite de corriente que también soporta. Por eso que se requiere tener otro elemento como es el resistor que limite esa corriente, porque si no el LED se quemaría. ¿Ya? ¿Dónde vemos LED nosotros? Por ejemplo, en los computadores, en los celulares, ¿cierto? Algunos que pueden cambiar de color, ¿cierto? Que son RGB. Y la idea es que sirve más que nada para indicar la operación de algún dispositivo, o darnos información de algún tipo, como que nos llega un mensaje, un WhatsApp o cosas por el estilo. Entonces, esto es un circuito físico, real, ¿cierto? Que nosotros lo podemos armar, lo podemos interconectar. Eso es lo que nosotros tenemos acá, una interconexión de componentes y dispositivos eléctricos reales. ¿Ya? Dado un circuito físico, a nosotros nos va a interesar poder modelarlo, o sea, por medio de elementos ideales, ¿cierto? Ser capaces de representar el comportamiento que tiene dicho circuito. ¿Ya? Y obviamente hay, de hecho, toda una teoría para poder modelar un circuito eléctrico, así como otros sistemas. Vemos que a partir de ese modelo nosotros vamos a buscar realizar una aproximación matemática. Ese es el objetivo. El objetivo es finalmente poder, por ejemplo, calcular las corrientes, las tensiones que vamos a tener en el circuito, las potencias que se van a transmitir, con el objetivo de poder diseñarlo y poder ver que funcione correctamente. Un ejemplo clásico sería que, supongamos que yo quiero encender este LED, pero no quiero que se quemen, ¿cierto? Así que yo debería calcular la corriente que va a circular si, por ejemplo, pongo un resistor, no sé, de 220 volts, de 330, si pongo unos 50 ohms, ¿ya? Si que pongo de repente uno muy pequeño, no va a limitar tanto la corriente y por tanto la corriente va a ser mayor y va a terminar quemándose en mi LED. ¿Ya? Nosotros igual vamos a entrar en más detalle respecto a la resistencia y cómo se relaciona con la corriente, pero más o menos para que tengamos una idea inicial. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos otro sistema en este caso, del mundo real, ¿cierto? Sería un faro izquierdo, faro derecho, chasis, batería y un interruptor. Esto se refiere claramente a un automóvil. Vemos que en realidad este circuito, ¿cierto?, del mundo real, nosotros lo podríamos representar por medio de estos elementos ideales que están a la derecha, donde tenemos una fuente, en este caso una fuente de tensión que está representada así como si fuera una especie de pila, ¿cierto? Vemos también un interruptor, que yo lo estoy mostrando acá, y ese interruptor ahí se ve como muy simple, como que simplemente es capaz de abrir y cerrar el circuito, ¿cierto? Permitiendo así la circulación de corriente o no por él. Sin embargo, en el mundo real, los interruptores no son capaces de interrumpir cualquier corriente. O sea, tienen límites de operación, así como la tensión que pueden también tolerar cuando están abiertos, ¿ya? Y que no se produzca una circulación de corriente. ¿Qué es lo normal? Por lo general, los interruptores, por ejemplo, que nosotros tenemos en las casas para encender las luces, funcionan como a 250 volts máximo y unos 10 amperes aproximadamente, a pesar que por ellos generalmente circula mucho menos corriente, ¿ya? Pero eso es más o menos lo que podrían soportar, sin dañarse. Sin embargo, si nosotros quisiéramos interrumpir una corriente mucho más alta, por ejemplo, la que consume un motor, no sé, que sea muy grande, que en un proceso industrial, que sea poco más del tamaño de nuestra habitación, o incluso más grande, ahí no vamos a poder utilizar directamente un interruptor como los que usamos en la casa, ¿cierto? Porque ahí, al momento que se abren, se va a producir un arco eléctrico. Y ese arco eléctrico, por efecto Joule, va a producir calor, y ese calor va a derretir finalmente los metales, y se va a quedar pegado.
Entonces, al final, al tratar de interrumpir el circuito, se va a quedar pegado y eso va a ser súper grave, ¿cierto? Porque se podría dañar algún dispositivo, el mismo motor, si que estamos trabajando con ellos. Por eso es que quizá antiguamente, no sé si lo habrán visto alguna vez en alguna película, una película antigua quizás, se usaban este tipo de interruptores, miren. Ahí, justo lo he buscado ya. Este tipo de interruptores, como para revivir a Frankenstein o cosas así. ¿Se fijan? Aquí hay uno monofásico, probablemente, y este es trifásico. Tiene 3 líneas. Esperemos que salga, porque como que le doy clic y no sale nada. De hecho, no salió. Salió una muñeca. Ahí. ¿Se fijan? Uno así. ¿Qué ventaja tienen estos dispositivos que se ven como súper antiguos, ¿cierto? Es que permiten interrumpir corrientes más grandes. Podríamos decir de uno. Incluso creo que por acá hay uno que soporta, a ver cuánto si se alcanza a ver. Ese dice que es capaz de interrumpir 32 amperes y tiene 4 polos. Eso quiere decir que yo podría conectar acá un circuito trifásico más neutro. Tengo otros acá. Esto se ve más moderno, ¿cierto? Miren, este es capaz de interrumpir 30 amperes. Para que tengan ustedes una noción, en la casa nosotros tenemos circuitos eléctricos de 10 para lo que es iluminación, 10 amperes, y de 15 para lo que es fuerza, para poner, por ejemplo, lavadoras u otros equipos más grandes. Claramente esta es una aplicación donde tenemos corriente relativamente baja. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, interrumpir una corriente, pero ya a nivel industrial, usamos los llamados contactores. Este es un contactor trifásico porque la mayoría de los equipos son trifásicos. ¿Ven? ¿Y esto qué es? Simplemente es como que tuviéramos 3 interruptores, como los que aparecía en nuestro diagrama, ¿cierto? Pero conectados al mismo tiempo. ¿Dónde podemos encontrar uno que se vea? Aquí está. Ahí lo pueden ver ustedes. Se fijan que el contactor estaría acá al medio, está como medio a la derecha. Le voy a dar clic a ver si aparece la imagen. 200.000 amperes tiene un rayo de 5 kilómetros. Para que vean. ¿Sí? Es bastante... Ya, esperemos que saque la imagen. No sé ni qué va a salir. Ah, no, sí salió. Ya. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que tenemos un contactor. Obviamente hay otros dispositivos que nosotros en particular no estamos revisando, pero es como si tuviéramos 3 interruptores y que esto, por si acaso, no es accionado por una persona. O sea, me refiero físicamente, manualmente, no. Esto cuenta con una bobina y esa bobina, al momento que es alimentada con una tensión mucho más pequeña, pueden ser 200 volts, pueden ser 24 volts, incluso en continua, lo que va a hacer es que se van a cerrar esos contactos. Bueno, en realidad todos juntos, ¿cierto? Lo que ustedes ven en azul acá. Y va a permitir la circulación de corriente, considerando que todo lo demás esté funcionando. ¿Ya? Aquí podemos ver que de hecho tiene arriba un seccionador con fusible. Probablemente sea un dispositivo manual para el caso de que un operador quiera cortar el circuito por temas de seguridad. Tenemos otro dispositivo también, que esto obviamente no está considerado en el curso, pero que protege el motor de los sobrecalentamientos, debido a una corriente que no es tan alta, pero sin embargo está relativamente por sobre la nominal y por un tiempo prolongado, ya lo que finalmente provoca el sobrecaliento de los devanados de nuestro motor, ¿no?, de las bobinas que tiene dentro. ¿Ya? Así que, para que vean que en realidad, para nuestro ejemplo, que es bastante simple, usamos un simple interruptor que es capaz de interrumpir cualquier corriente, pero la realidad no es tan así. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos resistores que están en este caso modelando lo que serían 2 faros, un faro izquierdo y un faro derecho. Estos faros son finalmente luces. Uno podría decir, ya, pero un resistor es capaz de modelar correctamente a este dispositivo. Y la realidad es que va a depender mucho de lo que nosotros necesitemos. Porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos solamente conocer las corrientes que circulan, este modelo, a pesar de no ser obviamente exactamente igual a lo que pasa con un faro o con una luz de este tipo, va a ser lo suficientemente correcto para calcular las corrientes. ¿Por qué digo que puede que no sea exactamente lo mismo? Porque de hecho, las luminarias, por ejemplo, las luces incandescentes también, varían un poco sus propiedades con el calor. O sea, cuando está un poco más caliente, cuando empieza a operar, la resistencia va variando. Entonces nosotros deberíamos incorporar en el modelo alguna dependencia con respecto a la temperatura u otros parámetros, que puede que sea menor o despreciable, ¿cierto? Pero sin embargo existe. Y si yo quisiera, para alguna otra aplicación en la cual requiera una gran precisión, ¿cierto?, una gran exactitud en este caso con respecto a lo que está pasando, ahí debería entonces usar otro modelo más complejo, ¿ya? Así que es muy importante. Nosotros podemos usar un modelo que sea tan cercano como nosotros necesitemos a lo que realmente ocurre con ese elemento real, ¿ya? No quiere decir que siempre tengamos que poner el modelo complejo que considera un montón de elementos y que se acerca, pero mucho, mucho a lo que pasa, ¿ya? ¿Se entiende la idea de lo que acabo de explicar?
respecto a circuito físico real, tenemos el modelo, ¿cierto?, de elementos ideales, que nosotros lo elegimos, y luego la aproximación matemática que se realiza. Le pega el teclado también. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? Finalmente poder predecir qué va a pasar con el circuito. No es, por ejemplo, se imaginan que yo digo, mira, sabes que no sé si de repente esta batería va a funcionar o va a ser capaz de alimentar las luces. Voy a poner una, a ver si funciona. Y me pongo así como un poco más a tantear si es que funciona. La idea es que no, la idea es que nosotros calculemos todo y veamos que está dentro de las especificaciones de diseño, ¿cierto? Ahora, algunos conceptos que yo estaba utilizando y que igual es bueno formalizarlos. Primero, circuito. Sería una interconexión de elementos, ¿ya? No necesariamente ideales, pero supongamos que una interconexión de elementos ideales en este caso. ¿Qué serían los elementos ideales? Van a ser elementos que van a representar o aproximar las propiedades de los elementos físicos o fenómenos físicos. Están precisamente definidos y caracterizados, ¿ya? O sea, yo una vez que reemplazo el elemento real por este modelo que lo representa, ya trabajo con él únicamente, ¿ya? Y él obviamente está bien definido el cómo se comporta, porque esa es la idea. Además, tenemos que el análisis de circuito consiste en determinar los voltajes y corrientes de cada uno de los dos elementos, dado que se conocen el circuito y sus señales de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad nosotros, a partir de un circuito real que ya existe, nosotros queremos calcular tensiones, calcular corrientes, calcular potencias para ver cómo opera, ¿ya? Saber qué está pasando con el circuito. Por último, podría ser para ver si está operando en las condiciones apropiadas, ¿cierto? Si requiere quizá alguna mantención. Y por el contrario, el diseño es algo diferente en el sentido de que nosotros partimos sin circuito, ¿ya? Porque lo único que conocemos nosotros son las especificaciones de diseño. Son, por ejemplo, las corrientes que queremos que circulen, la potencia que queremos suministrar a una carga, por ejemplo. Qué tan, yo podría decir, qué tan susceptibles al ruido eléctrico. Nosotros podríamos creer que sea mucho más resistente a esas cosas, a ese tipo de efectos y fenómenos. Y en base a eso, nosotros construiríamos un circuito, ¿ya? Esto en específico no es lo que tocamos en el curso. En el curso lo que nos centramos es en el análisis de circuitos, ¿ya? A partir de circuitos que ya van a estar creados, nosotros calcular todo lo que pasa con ellos y conocer obviamente su comportamiento. Ahora, pasando directamente a lo que es un circuito concentrado. Cuando hablamos de un circuito concentrado, nos estamos refiriendo a un circuito donde los diferentes elementos se encuentran relativamente cercanos. O sea, me refiero en una misma habitación, instalación, ¿ya? O sea, no más allá, por ejemplo, un elemento acá y el otro a unos cuantos kilómetros de distancia, ¿ya? Sino que están relativamente cerca. Y además las dimensiones mismas de los elementos, en este caso los dispositivos, son pequeñas si los comparamos con las distancias también que están a las cuales se encuentran, ¿ya? O sea, está todo relativamente concentrado. De hecho, la palabra es como bien, bien descriptiva de lo que me refiero, ¿ya? Si queremos una definición un poco más formal, de hecho, bastante más formal, podríamos decir que un circuito concentrado sería, desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito que reduce a una singularidad puntual, o el circuito se reduce a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, supongamos que yo tuviera dos elementos conectados así. Voy a acercar un poco acá para poder dibujar. Imaginémonos que tuviéramos un circuito de las siguientes características. Tuviéramos un circuito. Esto que estoy dibujando por si acaso es una fuente, ¿ya? Una fuente de tensión. Yo tuviera, imagínense, un resistor ahí. Un circuito bien simple. Una fuente BF y un resistor. ¿Ya? Que obviamente les comentaba yo que los vamos a ver con más detalle en la clase siguiente, pero me imagino que algo habrán visto los resistores. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo podría decir entonces, la tensión en este punto y en este punto es la misma. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo en realidad que todo esto, nuestra corriente eléctrica se propaga instantáneamente por el circuito, ¿ya? ¿Qué pasaría si es que yo, por ejemplo, tuviera mi fuente? Tuviéramos, por ejemplo, mi fuente y tuviéramos un resistor o una carga, por hacerlo un poco más general, ¿cierto? Que podría ser una población, por ejemplo, y esto de acá podría ser una central o un poste de distribución, ¿ya? ¿Qué pasaría si tuviéramos esto separado unos cuantos kilómetros? Por ejemplo, unos 20 kilómetros. Si estuvieran separados unos 20 kilómetros, yo no podría asumir, por ejemplo, que la tensión que tengo acá es exactamente la misma que aparece acá, porque vamos a tener una caída de tensión en la línea, ¿ya? Y ahí tendría que usar un modelo distribuido.
¿ya? No concentrado. Me pregunta Patricio si es de analizar, podríamos usar un software para simular los circuitos. De hecho, es posible usar un software, ¿ya? En particular, en el curso nosotros trabajamos con las técnicas para poder resolver los circuitos, ¿ya? Y no nos centramos en simulación, porque de hecho el programa no nos evoca la simulación, pero sí se podría usar. Y alguien que le llame la atención podría usarlo para comprobar sus circuitos y todo, ¿ya? Aquí, como le digo, no es precisamente lo que realizamos en el curso, ¿ya? Porque finalmente lo que nosotros buscamos es como analizar los circuitos, ser capaz de calcularlos, y por lo general la simulación se ocupa para, más que nada, para tratar de hacer modificaciones, y uno igual tiene que tener conocimiento para ver si lo que está dando está correcto, ya, porque a veces podrían darse errores o situaciones que no corresponden. Tenemos también que los elementos ideales concentrados no tienen dimensiones físicas ni orientación espacial preferencial. O sea, yo podría tener, supongamos, un circuito así. Imagínate el circuito que está acá. Vamos a suponer que todo lo que yo estoy poniendo en este circuito, ¿cuál cálculo de los BMS? No, que por ejemplo, si uno quiere hacer un cargador gigante, ¿Ya? puede ocupar pilas recicladas y se ocupa un BMS. Y el BMS lo que calcula es lo que va soltando las pilas en conjunto. Ya entiendo. Entonces es como una forma de poder, es como, podríamos Es decir, un regulador. ya, entiendo. ¿Sí? Miren, entonces en este caso tenemos ciertos dos circuitos, y si es que los elementos fueran exactamente los mismos, veríamos que, sin importar cómo esté conectado, yo podría dar vuelta a este elemento, podría poner el resistor R2 por acá, bueno, borrándolo obviamente de acá, ¿cierto? Y mientras esté conectado a los mismos puntos, es exactamente lo mismo, ¿ya? Eso es importante, y nosotros lo vamos a reforzar en la clase siguiente, que al final lo que es relevante son las conexiones. Por ejemplo, el resistor R2 se está conectando entre ese nodo de acá, ¿cierto? Y ese nodo de acá. Y aquí se da lo mismo. Como yo los dibuje, los gire y haga lo que sea con ellos, no va a influir mientras las conexiones se mantengan, ¿ya? Eso es bastante importante. ¿Y dónde se ocuparía, por ejemplo, la aproximación, en este caso, en realidad, la teoría de circuitos distribuidos? Se ocuparía en las líneas de transmisión, en las guías de onda, como ustedes pueden ver por acá. ¿Cierto? Tenemos en este caso unas torres de alta tensión donde se está transmitiendo energía eléctrica en grandes distancias, ¿cierto? Y ahí, de hecho, se ocupa el modelo distribuido. ¿Se entiende la diferencia que existe entre concentrado y distribuido? Voy a poner acá concentrado. Vamos a ver por acá. Profe, disculpe, ¿cuál era la principal diferencia entre la teoría de circuitos distribuidos con el concentrado? Más que nada las dimensiones. Por ejemplo, cuando tenemos que los elementos en nuestro circuito se encuentran a grandes distancias, estamos hablando de kilómetros, ahí estaríamos trabajando o deberíamos trabajar en este caso con teoría distribuida. Y si todos los elementos están relativamente cercanos y sus dimensiones no son relevantes en el caso, en este caso la operación de los circuitos, estaríamos hablando de circuitos concentrados. ¿Ya? Está como todo más cercano, y yo puedo asumir que todas las corrientes se propagan prácticamente instantáneamente por el circuito. ¿Y qué tienen de especial las torres de alta tensión que hacen que no se genere tanta pérdida, me imagino? Es que en realidad se genera mucha pérdida. Se genera pérdida en las líneas, porque lo que pasa es que cada vez que uno tiene grandes distancias en las cuales tiene que transmitir energía, las líneas, ellas tienen resistencia, se oponen a la circulación de corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que por efecto Joule, al circular corriente eléctrica por un resistor, se va a emitir calor. Se va a convertir una parte de la energía que nosotros estamos enviando, por ejemplo, desde un punto de generación hasta finalmente los usuarios finales, se va a calentar el aire, y eso finalmente va a ser energía que se pierde. Además, también hay otros efectos como la imposición de campos electromagnéticos alrededor de nuestros conductores, que esa energía que en definitiva no se está entregando al usuario final. O sea, para verlo de una manera más simple, es como que yo mando 100 unidades de energía y en realidad me llegan, supongamos, 90, 95, dependiendo obviamente del rendimiento que tenga también la transmisión. Pero hay una pérdida, ¿ya? Así que en ese sentido, por eso es que se toma en cuenta otro tipo de
de teoría, que en realidad lo que hace es incluir más que nada esa componente que depende de la distancia, ¿ya? La distancia que se encuentran los elementos. ¿Ya? Y nosotros en el curso nos vamos a centrar en lo que sería concentrado. Ahora quiero que respondan a esta pregunta. Ahora sí, me costó escribirla, pero... ¿Ya? Como les digo, de todas maneras, en principio tampoco es algo como que sea esencial en el curso. Más que nada la idea es poder dejar claro lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver qué tal. De momento va 17, sí, no, 20 ya sí, van 0 no, van 3 más o menos, ¿ya? Igual nosotros por lo general en esta diapositiva vemos un poquito, nos vemos como bien por encima. Tienen que pensar lo que si estamos hablando de teoría de circuitos concentrados, cuando todos los elementos están relativamente cercanos, cuando yo puedo asumir que cualquier corriente que tenemos en el circuito se propaga instantáneamente, ¿ya? Que no, la distancia no va a influir, ¿ya? No va a influir en la circulación de mi corriente o en cómo opera el circuito. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando en circuitos distribuidos, dado que las distancias son mucho más grandes, ahí sí influye. Y yo no puedo asumir que la corriente se propaga instantáneamente en todo mi circuito, ¿ya? No puedo asumir eso, porque voy a tener algunos delays en la transmisión de la energía, voy a tener algunas caídas de tensión, algunas pérdidas adicionales, y que por tanto ocupo otra teoría para resolverlo, ¿ya? Eso es esencialmente, ¿ya? Y nosotros en el curso nos vamos a centrar específicamente en circuitos concentrados, que es por lo general lo que se revisa siempre al trabajar en electrotecnia, en circuitos eléctricos, ¿ya? Porque la teoría de circuito distribuido se ve más que nada en lo que sería yo diría, en este caso, sistema eléctrico de potencia, ¿ya? Ese es el área donde se analiza los circuitos distribuidos, ¿ya? Donde ahí obviamente se trabaja la transmisión, la generación y distribución de energía eléctrica. ¿Les aclara un poquito más a las personas que me pusieron más o menos? Profe, como a qué distancia se empieza a perder la corriente, la energía. No es que se pierda en sí, sino que hay que tomar en cuenta, en este caso, el que hay una caída de la tensión en las líneas, por ejemplo. Yo diría que cuando hablamos de, no sé, unos 10 kilómetros hacia arriba, algo así, incluso menos podríamos decir, unos cuantos kilómetros, pongámosle 5 kilómetros hacia arriba, con mayor razón a unos 100 kilómetros y todo eso. Y en realidad es una caída de tensión. O sea, yo estoy mandando, por ejemplo, imagínense una tensión, por decir números más cercanos a la realidad, de 500 kilovolts, y por ejemplo tengo una pequeña caída, tengo, no sé, 495, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Si yo lo mando, por ejemplo, unos 30 kilómetros, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Y por qué? Porque en realidad hay que modelar, en este caso, esas pérdidas que tenemos en las mismas líneas. En cambio, en un circuito donde todo está relativamente cercano, eso no se toma ni siquiera en cuenta, ¿ya? Y se ocupa, en este caso, la teoría de circuitos concentrados. Claro, mira, de hecho Francisco hace una buena pregunta. No es que se pierda la corriente, es que perdemos energía, ¿ya? Porque la corriente va a seguir circulando, ¿cierto? Sin embargo, vamos a estar en este caso disipando calor, vamos a generar un campo magnético alrededor de los conductores, que finalmente va a ser energía que se está dejando de enviar. Y puede ocurrir también en transformadores, que son dispositivos que permiten elevar o disminuir la tensión, ¿ya? Principalmente. Claro, en ese caso no, probablemente, lo más probable es que no se recupera. De hecho, lo más común es que no se recupera. Es lo mismo que, por ejemplo, las ampolletas incandescentes. Ustedes ya casi no ocupan, supongo. De hecho, casi nadie ocupa. Pero una ampolleta incandescente, si recuerdo bien los números, era como que del 100% de la energía que consumía, no me acuerdo si era un 10 o un 15% que la convertía en luz. Y todo lo demás era calor. ¿Se acuerdan que, no sé, si alguna vez la tuvieron? Que si uno las quería cambiar siempre estaban súper calientes. Entonces, al final, uno, ¿para qué ponía una ampolleta en este caso? Para que iluminara, ¿cierto? No para que calentara el ambiente.
Está haciendo una función que no le correspondía y ahí se podía considerar pérdida, en este caso, el calentar el ambiente. En cambio, las luces que nosotros estamos usando ahora, no sé si será 85%, 90% que lo convierten en energía lumínica y lo demás es prácticamente un poco de calor, pero porque igual producen un poco, ¿cierto? Han visto que se calienta un poco generalmente en este caso las ampolletas, incluso las nuevas. Claro, de hecho lo que dice Patricio podría ser que en una central nosotros mandamos 500 y zonas rurales llega a 480. Obviamente depende del caso específico, pero sí podría ser. En el nivel de tensión va a caer. Eso se llama regulación de tensión, lo que ocurre. De hecho, yo mando a 500 y la tensión va cayendo un poco, porque se va quedando un poco, por decirlo así, en la línea, ¿ya? Y finalmente, de la energía que mandamos, va a llegar un poco menos. Y es totalmente natural. En este caso, si ustedes lo piensan, todo sistema en este estilo donde enviamos energía, hay pérdidas. Lo que pasa es que pueden ser despreciables o no. Pueden ser muy pequeñas o pueden ser más grandes. ¿Ya? Pero pérdidas van a haber. ¿Sí? ¿Ahora se aclara un poquito más? Vamos a ver de nuevo. A ver si alguno de los 11. Ahora aumentan así. Son 20, 30. Ya, ahí vamos mejor entonces. ¿Ya? Entonces, en este curso, como les digo, nosotros nos centramos directamente en la mayoría de los circuitos, porque la mayoría de los circuitos son circuitos concentrados, ¿ya? Donde podemos asumir que todo se transmite instantáneamente y no cometemos un mayor error. Ya, muy bien. Ahí. Sí, mejoró. Entonces, ahora, variables eléctricas fundamentales. Ustedes principalmente, yo creo que tanto en la media como incluso en física, ya han visto la corriente, probablemente han hecho cálculos, ¿cierto? Quizás han agrupado resistores. Y lo que vamos a hacer ahora es más que nada tomar lo que ustedes ya conocen, redireccionarlo y utilizarlo en este caso para circuitos eléctricos, para resolver circuitos en este curso. Entonces, ¿qué es lo que sería la corriente eléctrica? Yo quiero que ustedes la corriente eléctrica la vean como finalmente un flujo de carga eléctrica y nosotros queremos finalmente, o en definitiva la medimos cuánta carga eléctrica está pasando en un tiempo determinado, ¿ya? Por eso es que se dice que es la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo. Si quisiéramos ver un caso, por ejemplo, de un río, ¿sí? Imagínense un río donde está pasando, ¿cierto? Agua, y tenemos, por ejemplo, acá, bueno, de hecho un río amarillo es como medio extraño, ¿cierto? Así que vamos a poner un río de un color más normal. Ya. Por ejemplo, acá. Y yo de repente digo, voy a ver cuánta agua está pasando o cuántos litros están pasando por esa sección, en este caso, que yo definí, ¿sí? Y esto que está pasando, que le llamamos caudal, ¿cierto? Sería como un análogo a lo que sería la corriente eléctrica, ¿ya? Solamente que en el caso de la corriente, lo que estaría circulando en este caso es carga eléctrica. Por el mismo motivo, nosotros vamos a medir, ¿cierto? Con la carga, perdón, la corriente eléctrica en amperes, ¿cierto? Y que eso vamos a saber que corresponde específicamente a Coulomb sobre segundo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener para lo que es la medición de la misma corriente, ¿ya? De hecho, ustedes pueden ver acá que la definición nos dice, la corriente eléctrica es la tasa de cambio neta de la carga transferida a través de una sección transversal arbitraria en un elemento, ¿cierto?, conductor por unidad de tiempo. O sea, es como una definición muy formal, pero finalmente eso es lo que dice, ¿cierto? Que va a ser qué tanta carga está pasando por una sección determinada, ¿cierto?, de un conductor en un tiempo determinado. Nosotros vamos a ver que en los materiales conductores, como el aluminio, el cobre, la corriente eléctrica va a corresponder al movimiento de los electrones libres, ¿ya? Y eso es muy importante porque hay veces que en etapas previas, cuando uno aprende circuitos eléctricos o un poco de corriente eléctrica, resistores, le dicen muchas veces, espero que no sea el caso, que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, ¿ya? Y eso solamente sería válido en el caso de los conductores, ¿cierto? Y para lo que serían sus electrones libres. Sin embargo, para otros elementos no es necesariamente así. Lo que podemos decir sin cometer mayores errores sería que podemos decir que es un flujo de carga eléctrica, ¿ya? O en realidad, qué tanta carga está pasando en un tiempo determinado. Y para que tengamos una idea de qué es un ampere, ¿cierto? Que sería directamente
lo que tenemos acá, vamos a ver que 1 ampere correspondería a la carga eléctrica que tienen, en este caso, toda esta cantidad de electrones. 6,242 por 10 elevado a 18 electrones en un segundo. O sea, si pasaran, en este caso, por decirlo así, todos esos electrones en un segundo, tendríamos 1 ampere. O, quizá para ser más preciso, toda la carga que tienen esos electrones en un segundo, tendríamos específicamente 1 ampere. Ven que en realidad 1 ampere es bastante. Es mucho. Como yo les comentaba, cierto que en las casas nosotros tenemos generalmente circuitos a 10 amperes, 15 amperes los circuitos de fuerza, y sin embargo, la corriente eléctrica que podría llegar a ser peligrosa para el ser humano es una de esta magnitud, miren. Esta corriente podría ser peligrosa para nosotros y provocar una fibrilación ventricular. Eso considerando que nosotros no tengamos alguna preexistencia o algún problema al corazón, que esta corriente podría ser menor incluso la que nos provocara un problema mayor. ¿Han escuchado acerca de la fibrilación ventricular? ¿Ya? No. La fibrilación ventricular, de hecho, es algo que ocurre en el corazón cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que circula una corriente eléctrica que puede desenergizar o energizar, podríamos decirlo así, de forma errática nuestros músculos del corazón. Entonces, finalmente, el corazón lo que hace, por si acaso, es operar así. Opera como en un conjunto. Se contrae junto y así va bombeando sangre. En cambio, cuando se nos produce la fibrilación ventricular, lo que ocurre es como que las diferentes fibras reaccionan de forma errática. Entonces, en definitiva, el flujo de sangre que está haciendo circular el corazón es casi nulo. Entonces, deja de enviar sangre al cerebro, a otros órganos importantes. Claro, y lo que es un desfibrilador es lo siguiente. Lo que hace es despolarizar eso. Tratar de, en un momento preciso, hacer que todo vuelva a su estado normal. De hecho, hay un video súper bueno. Déjenme buscarlo por acá. Yo creo que les va a gustar, ya que estamos en eso. Así aprendemos algo nuevo. Yo creo que les va a gustar porque es un video muy descriptivo. Aunque tengo que buscar cómo hacemos para reproducir con audio. Profe, ¿y eso que le pasa al corazón cuando ¿Le circula corriente cuando eléctrica? claro, cuando uno está en una corriente, cuando ¿Sí? hace contacto con una corriente? Sí, eso es la fibrilación ventricular. Mira, aquí tengo un video. Solo déjenme chequear cómo se hacía para que... Arriba en View Options tiene que ¿Ya? salir compartir audio del dispositivo. Ah, ya. Voy a buscar si es que la encuentro. Si no, le voy a tener que poner el micrófono. Ya. Vamos a buscar. Ah, ya descubrí cómo. Voy a dejar de compartir por un momento. Por un momento vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver. Video. Ah, aquí está. Display. Ahora estoy. Audio. Automáticamente unir por... Bueno, vamos a probar. Ustedes me dicen si se escucha, porque de todas maneras tiene subtítulos, ¿ya? Si no, voy a tener que chequear después. Voy a tener que revisar después para poder compartir algún video interesante. Ventricular refers to the bottom chambers of the heart, the right and left ventricles, as opposed to the top chambers, the right and left atria. Fibrillation means quivering from uncoordinated muscle fiber contraction. So ventricular fibrillation, or sometimes VFib or VF, means the heart's muscle fibers start quivering because they're not contracting at the same time. Normally, an electrical signal spreads fast enough so that all the muscle fibers in the ventricles contract at almost the same time, which essentially looks like a single coordinated contraction. If they don't all contract at about the same time, not much gets accomplished. It's kind of like a rowboat. It works best when everyone rows at the same time, right? Well, with VF, all the rowers stop rowing together and just row whenever they want, and the rowboat just moves in circles and eventually sinks. Just like the rowboat, if the heart's not squeezing anymore and it's just squirming around like a bag of worms, which is actually used to describe what it looks like, then you can probably guess that this situation is extremely dangerous.
since your body, especially your brain, isn't getting fresh oxygen, meaning ventricular fibrillation can lead to death within minutes of onset, called sudden cardiac death. Now, the exact mechanisms leading up to VF aren't always super clear though, mostly because it's hard to know what's happening in the heart immediately before VF. Most often though, the heart cells become stressed or damaged in such a way that different areas of tissue are structurally and electrically changed and have different properties. And this is known as tissue heterogeneity. When they're homogeneous or the same, they all behave the same and can depolarize and contract at nearly the same time. When they have different electrical properties, they aren't as good at working together and are more prone to abnormal behavior and depolarizing on their own. In general, tissue heterogeneity can happen after something stresses the ventricular muscle. So things like medications, illicit drugs like methamphetamine or cocaine, electrolyte imbalances, and ischemia to the ventricular muscle. When a group of ventricular pacemaker cells starts firing at the wrong time, if the surrounding cells have the same or nearly the same properties, that signal radiates outward at almost the same time, and the ventricles contract. And this is called a premature ventricular contraction, or PVC, which, although not the norm, is a relatively benign phenomenon and can even be seen sometimes in otherwise healthy hearts. Having more than 3 PVCs in a row, though, would be called ventricular tachycardia, and ventricular tachycardia can sometimes progress to ventricular fibrillation. In our example, let's say the surrounding cells have way different properties. Like maybe these cells don't conduct the signal as fast as these cells. Instead of radiating outward uniformly, the wave of conduction can start to curve and ultimately ends up literally spiraling out of control, where the wavefront circles back on itself and initiates another depolarization. And this situation is called functional reentry. And that spiral can spread and break down into other mini spirals, leading to fibrillation and the different areas of the heart depolarizing and contracting at different times. Alternatively, the reentry behavior can start up because of the presence of scar tissue, which can happen after a heart attack. Because remember that scar tissue isn't electrically conductive, so the signal just goes around and around the scar. In this case, it's known as an anatomical reentry. One last means of inducing fibrillation is through electrocution, meaning external electrical stimulation. Here's a normal reading of the heart's electrical activity, an electrocardiogram, or ECG. And we call these waves PQRST, and sometimes U. The QRS complex, right in the middle, corresponds to the ventricles contracting. If the heart tissue is stimulated at just the right time, during the upslope of the T wave here, it can actually induce fibrillation. Right after the ventricles contract, the cells enter into a refractory period, where they can't be stimulated to contract again. And during the upslope of the T wave, some cells are starting to come out of refractory, so those cells might be ready to go again, whereas other cells might still be in the refractory phase. Some cells therefore might contract and some might not, and this can lead to this abnormal conduction that could lead to similar reentry phenomenon we just talked about. During VF, the whole PQRST breaks down completely, and all you see are these small fib waves, each one corresponding to an area of the ventricle depolarizing on its own. One of the only ways to stop fibrillation once it's started, unless it breaks on its own, is again external electrical stimulation, or defibrillation. This is typically a high energy shock that's meant to depolarize everything at once, or at least a large enough portion of the heart tissue, or a critical mass, to allow the sinus node, or the heart's main pacemaker, to take control again. Basically, we're trying to interfere and stop all these re-entry spirals at the same time. So this would be like if the captain of our rowboat got on the loudspeaker and screamed to get everyone's attention all at once. Sometimes patients might be given an implantable cardioverter defibrillator, or ICD. ICDs are surgically implanted and can constantly monitor a patient's ECG. If the patient's ECG suddenly breaks down into fib waves, the device recognizes it as a VF and promptly delivers a defibrillating shock. Patients might also be given medications following a VF event to help reduce the likelihood of episodes in the future. Although ICDs and medication can't fix the underlying condition that ultimately leads to VF, they have been shown to be very beneficial and effective at improving survival. ¿Qué les pareció? ¿Se fijan que Qué brillo.
¿Sí? Eso es lo que ocurre. Sí. Lo que pasa es que, de hecho, lo que ustedes acaban de ver también es porque hay personas que son más susceptibles. Claro, es parecido a lo que mencionó Francisco, porque hay personas que son más susceptibles de repente a la circulación de una corriente eléctrica, porque de repente hay partes de su corazón que son un tanto heterogéneas y que por tanto no responden de la misma manera. Y se pueden formar esos loops, así que mostraban. Claro, entonces lo que busca es desfibrilar, así como que todo se despolarice y que pueda empezar a funcionar normalmente, ¿ya? Que no sería el caso, obviamente, cuando está en ese estado. Y obviamente, si el corazón hace eso, en realidad no bombea sangre. Y si no bombea sangre, no llega sangre a los diferentes órganos y la persona puede llegar a fallecer, que sería lo que se le llama muchas veces la electrocución. ¿Ya? De hecho, para que vean, y eso puede ocurrir incluso con 30 mA y en algunas personas con menos corriente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? ¿Cierto? La corriente eléctrica, así como en otras situaciones, antiguamente se pensaba que todo fluía desde un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Entonces, pensemos en lo siguiente. Yo les voy a preguntar a ustedes. Imagínense que ustedes tienen acá su casa. Bueno, una casa, pensemos, porque una casa que de repente puede quedar un poco deforme. Claro, le puede pasar a cualquier persona al momento que sufre una electrocución. Y de hecho, más que tener en la casa un desfibrilador, muchas veces se pide que, por ejemplo, en eventos deportivos, en lugares donde hay alta concentración de personas, también en empresas donde hay trabajadores que de repente, obviamente, pueden sufrir una electrocución, debería haber al menos uno. Eso es lo que se comenta. Incluso creo que hasta las universidades, pero la verdad es que no estoy al tanto de los protocolos que manejan, la verdad. Pero es muy probable que sí. Ya. Es que en principio en cualquier instalación eléctrica, pero por lo general tiene que ver más que nada, me pregunta Andrés, es que se supone que las casas existen conexiones a tierra, lo cual disminuye estos casos. Claro, los pueden disminuir, sin embargo una persona aún así puede sufrir una electrocución, o perdón, una electrización. ¿Ya? Y lo que quería mostrar acá no era más, sino que era esto. Imagínense que en esta casa, por ejemplo, tenemos una temperatura adentro, imagínense que está relativamente cómodo, o sea, cómodo digo, dije coma. Tenemos 25 y tenemos, por ejemplo, acá 10. Imaginémonos que tenemos estas condiciones. Una casa que está a 25 grados Celsius y afuera el ambiente está a 10 grados Celsius. ¿Qué pasará con el calor? ¿Hacia dónde creen ustedes que va a fluir? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la casa? Se fuera. ¿Hacia afuera? Hacia afuera, ¿cierto? Intuitivamente todos como que entendemos que eso es lo que ocurre. De hecho, casi ni siquiera tanto porque ya hemos estudiado física, porque es cosa de vivir en el mundo real. Uno dice, pero obviamente el calor se va a ir de un punto de mayor temperatura a una menor temperatura, ¿cierto? Ya. Ahora, imagínense que tenemos lo siguiente. Tenemos esto. Son dos estanques, por si acaso, ya. Estoy tratando de hacerlos bien derechos, pero como estoy dibujando a mano alzada, me está quedando un poquito chueco. Imagínense eso, ¿ya? Y yo les voy a preguntar a ustedes. Yo voy a tener acá un líquido a esa altura. Esta altura va a ser H1. Esta altura de acá va a ser H2. Y de momento vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una compuerta ahí que lo separa. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir si yo retiro la compuerta o la abro? ¿Qué ocurrirá? Quedan iguales. De hecho, para sacar nivel, algunos maestros de construcción ocupan ese método. Ya, sí, de hecho, eso es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Que se va a nivelar, ¿sí? De hecho, me acuerdo que incluso mi papá lo hacía. Hace muchos años, cuando construíamos una parte de la casa, usábamos la típica manguera, así yo estaba ahí. Me quería de puro ir así a ver tele. Pero claro, se utiliza. Claro, Canal de Panamá también funciona de cierta manera porque van como elevando, ¿cierto? Como tiene unas compuertas y van elevando los vehículos porque uno asume que están como a la misma altura, pero no, como que los tienen que desplazar para hacerlos pasar finalmente. Y bueno, nosotros podemos ver que en realidad lo que va a ocurrir es que si quitamos la compuerta, la abrimos, ¿cierto? Esto se va a nivelar. Se va a nivelar y finalmente va a fluir el agua, ¿cierto? Un caudal desde un punto de mayor concentración, en este caso de mayor altura, a uno de menor altura. Y
¿qué ocurre con esto? Aquí quiero llegar. Quiero llegar a lo siguiente, que antiguamente, cuando empezaron a trabajar todos los físicos, ¿cierto? Y diversos científicos con redes eléctricas, con campos electromagnéticos, ellos asumían que la corriente eléctrica iba a fluir, por ejemplo, desde un punto donde teníamos una mayor concentración, en este caso, de carga positiva, supongamos, ¿ya? A uno que tuviéramos menos concentración. Pensaban que era exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué no lo sería si todo lo demás tiende a ser así? Tiende a fluir de un punto de mayor concentración a uno de menor concentración. Y es por eso que todas las leyes se definieron tomando en cuenta eso, como que la corriente eléctrica es un flujo, en este caso de corriente, de un punto donde tenemos una mayor concentración de cargas eléctricas positivas a uno de menor concentración de cargas eléctricas negativas, ¿ya? Y por eso mismo se podría decir que bajo ese supuesto, que es el supuesto histórico, según lo convencional, vamos a asumir una corriente eléctrica como positiva a cuando nosotros tengamos que está, por ejemplo, ingresando una carga positiva por acá, donde yo marqué, ¿cierto? Y saliendo hacia allá, o sea, dirigiéndose en ese sentido. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en realidad lo que más asemeja a lo que realmente ocurre en un dispositivo es lo que está por acá. En realidad sería un flujo de cargas negativas en el sentido contrario. Uno ahí podría empezar a decir, pero bueno, si de acá, por ejemplo, están viajando cargas positivas para allá, yo podría asumir que se está haciendo como más negativo lo que tenemos en este punto, ¿cierto? Pero en definitiva lo que más se acercaría sería lo que está acá. Sería, por decirlo así, lo que se dice como el sentido real de la corriente eléctrica. Sin embargo, como ya las leyes estaban creadas, se sigue manteniendo esa idea. ¿Ya? Entonces aquí, como se menciona en el apunte, se dice que por razones históricas se utiliza como referencia de dirección un flujo de cargas positivas, ¿cierto? Así que en este caso se considera positivo, en este caso I de t es mayor que 0, cuando tenemos un flujo de cargas que estaría, en este caso, entrando por A y saliendo por B, ¿ya? Es importante también tener claro que para que exista este flujo de carga eléctrica, nosotros tenemos que tener algún elemento que entregue la energía para poder moverla, ¿ya? Que realice el trabajo necesario, ¿cierto? No se van a mover solas. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, un resistor con unos conectores, y no pongo ninguna fuente, nadie que entregue energía para desplazar la carga eléctrica, no van a circular, ¿cierto? Nosotros lo podemos comprobar directamente en cualquier laboratorio así de física quizás. Espero que lo hayan hecho quizás en el colegio. ¿Hicieron algo así alguna vez? No sé, conectar una pila con unos elementos, una luz, encenderla. ¿Sí? Ah, ya. Miguel sí lo hizo al menos. Deberían hacerlo en todos los colegios, ¿no? Muy bien. Se quemó. Pero bueno, pero aprendieron. Hiciste una lámpara y se cortó la luz del piso. Probablemente quedó un corto. Ah, ya. Pero ven, es que es algo que se debería realizar. Porque finalmente así identificamos, ya, tenemos elementos que, por ejemplo, nos permiten convertir la energía eléctrica en otra cosa, en este caso puede ser en calor, en el caso de un calentador, un hervidor, en luz, en el caso de las luminarias. Podemos también tener otros elementos que realizan tareas diferentes, ¿cierto? Y aquellos que entregan energía. Entonces, para poder producir esa circulación de carga eléctrica, nosotros requerimos de algún tipo de fuente, específicamente una fuente de voltaje que debería ser conectada entre los extremos del elemento, ¿ya? Es importante tener claro que la fuente no está creando la carga, sino que simplemente la está desplazando. Es todo lo que hace. Este efecto se produce a la velocidad de la luz, sin embargo, obviamente la circulación de la corriente es mucho, mucho más baja, en lo que se refiere a su velocidad. ¿Ya? Mucho más baja. De hecho, hay varios estudios al respecto para poder evaluar cuál es la velocidad real, ¿ya? Pero es bastante más baja. Y me cambié de apunte, acá está. Para eso es que tenemos que ver ahora qué pasa con el voltaje, porque nosotros tenemos la idea ya, la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica. Si yo, por ejemplo, digo por esta área determinada cuánta carga está pasando, puedo tener una idea, ¿cierto?, de cuál es el valor de la corriente, ¿sí? Tiene como más sentido, porque lo podemos relacionar por último al flujo del caudal en un río. En este caso, lo que fluye es carga eléctrica, en este caso, ¿cierto? Y me dice Patricio también que lo descubrió que funcionamos como cables si tocas ambos extremos del cable de circuito. Sí, lo que pasa es que nosotros en sí, los humanos, tenemos resistencia, o sea, también nos oponemos al flujo de energía eléctrica, ¿ya? La piel tiene una resistencia, pero lo que pasa es que dependiendo de las condiciones, si por ejemplo nuestras manos están húmedas, si es que por ejemplo tocamos directamente una línea de tensión más alta, porque por ejemplo nosotros tomamos una pila entre los dedos y no nos pasa nada al principio, ¿cierto? Pero si ustedes lo hicieran de repente, no lo hagan ya,
con las manos húmedas, quizás en determinadas condiciones podríamos sentir algo, ¿ya? Pero por lo general no sentimos nada. Claro, pero es que lo que pasa, Jorge, es que recuerden que yo les he comentado varias veces, de hecho lo he mencionado, pero no lo hice explícito. Electrización es cuando una corriente eléctrica circula por el cuerpo humano, o sea, por cualquiera de nuestro cuerpo, ya, cualquier parte de nuestro cuerpo me refiero. Ya, puede ser en la mano, en los dedos, idealmente no a través de los brazos y el corazón, ¿cierto? Puede circular por una mano, la mitad del cuerpo y una pierna, ¿cierto? Y disiparse por la tierra, ¿ya? Y la electrocución es cuando uno fallece, es el fallecimiento por una electrización. Esa es la gran diferencia, ¿ya? No es parte del curso, pero para que lo tengan claro. Electrización sería cuando circula una carga eléctrica a través de nuestro cuerpo, y electrocución es cuando tenemos el fallecimiento debido a una electrización, ¿cierto? Apretar el pulgar a la batería. No hagan esas cosas. Francisco dice el clásico de los 9 volts, ¿ya? Entonces, tenemos acá que el voltaje va a ser finalmente aquello que va a realizar el trabajo para poder transferir la carga a través de la sección, ¿cierto? Quiero que lo vean de la siguiente manera. Imagínense ustedes que tenemos por acá carga, mucha carga positiva. Vamos a decir que, por ejemplo, por acá tenemos mucha carga negativa. Esta es una buena forma de pensarlo cómo trabaja, en este caso, una fuente, ¿ya? Y yo tuviera, imagínense acá una carga de prueba, que yo la voy a poner acá. Bueno, y además nosotros sabemos que al momento que tenemos, ¿cierto?, esta carga, se está produciendo un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Se acuerdan de física, no sé, en el electromagnetismo quizá? Que nos define que si tenemos una carga eléctrica, acá ella está, en este caso, emitiendo un campo radial, ¿cierto?, en todas direcciones, un campo de magnitud E, y que si yo, por ejemplo, pusiera una carga positiva acá, una carga de prueba, esta carga, la carga más grande, ¿cierto?, que dibujé yo, va a ejercer una fuerza sobre ella, ¿cierto? Y se va a desplazar, ya debido a que obviamente se va a ver afectada de esa manera, la va a repeler, ¿ya? Si fuera, por el contrario, una carga negativa, le estoy poniendo roja, pero negativa, sería con el sentido contrario, ¿cierto? Va a tender a atraer una carga de prueba positiva, asumiendo en este caso la carga de prueba siempre positiva. ¿Qué pasaría entonces, según lo que acabo de comentar, si yo pusiera, imagínense, una carga de prueba aquí positiva? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Va a circular para acá? ¿O va a circular en sentido contrario? ¿Se va a acercar hacia acá? ¿Qué va a pasar? ¿A la derecha o a la izquierda? Lo pueden escribir. Y además consideren que esto de acá, en principio debería producir el efecto contrario, ¿cierto? Debería acercar la carga positiva. Entonces finalmente lo que va a producir es una circulación. ¿Tú crees que se queda quieto? Asumamos que el campo eléctrico se manifiesta a través de todo el conductor, porque tiene un circuito cerrado. Ah, ya. Sí, lo puedes pensar así, pero recuerda que estamos usando el sentido convencional, ¿ya? Porque así como están definidas todas las leyes, ¿ya? En base a eso. Pero sí, lo podrías ver así, Patricio. Pero en definitiva, entendemos que habría una circulación de corriente, ¿ya? Este elemento de acá, piensen que es un elemento cualquiera. Puede ser un elemento, en este caso, un resistor, u otro dispositivo de los que nosotros vamos a ver más adelante. El voltaje, como pueden ver aquí directamente, ¿cierto?, va a corresponder a la derivada del trabajo realizado con respecto a la carga. Y por tanto, va a ser Joule sobre Coulomb, ¿ya? Y en definitiva, la unidad del voltaje es el volt, que va a ser en este caso trabajo por unidad de carga. Ahora, ¿qué pasa con la potencia y con la energía? Porque esto es algo que por lo general uno de repente tiene algunas dudas, pero pensémoslo de la siguiente manera. La potencia es lo que está acá. Sería simplemente el producto de la tensión por la corriente en un instante determinado de tiempo, ¿ya? Y se mide en watts. Yo creo que todos hemos escuchado de repente que, no sé, la energía, el consumo que tenemos es en watt hora. Pero algo que de repente surge la duda es cómo se relaciona la potencia y la energía. Si yo les preguntaba a ustedes, por ejemplo, no sé, ¿en qué se diferencian? ¿Ya? Uno como que de repente le podría costar el escribirla, ¿ya? Y lo que ocurre es lo siguiente, que al principio la potencia que nosotros vamos a tener, en este caso que se transmite desde una fuente hasta una carga,
obviamente a través de este circuito que tenemos formado, ¿cierto? Donde circula una corriente I de T y retorna esa misma corriente, ¿cierto? Tenemos un circuito en el que está circulando así. Recuerden que estamos asumiendo sentido convencional, ¿cierto? Y esto está a una tensión determinada, ¿cierto? Que es la misma, porque están conectados en paralelo. A pesar que todavía no hemos entrado en detalle acerca de eso, pero están conectados directamente. ¿Ya? Así que, efectivamente, lo que ocurre es un flujo de potencia desde nuestra fuente hasta la carga, ¿ya? Que es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras casas. Pero, ¿qué pasa con la energía? Bueno, la energía, como ustedes pueden ver acá, se define como la integral, ¿cierto?, de la potencia, que finalmente va a quedar expresado como la integral de la potencia desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2. Pero uno como que aún así puede preguntarse, pero ¿qué significa eso? ¿Ya? Y para explicar eso, es que tenemos este ejemplo, donde vemos un hervidor, su consumo en este caso de potencia, instantánea por si acaso, y un refrigerador. La pregunta es, ¿cuál de los dos elementos consume más energía en un mes? ¿Cuál de los dos elementos consume más energía en un mes? ¿Qué creen ustedes? Vamos a buscarlo por acá. Se me perdió el... Y vamos a hacer una votación aquí. ¿Ya? No, pero... Pueden escribirlo por mientras, ¿ya? Claro, asumiendo que está... Asumiendo la operación normal. Asumiendo la operación normal donde tenemos, en este caso, que operan tal como en su casa. Veo varias personas que dicen que el refrigerador porque está siempre conectado. ¿Alguien piensa diferente a eso? ¿Alguien piensa que el hervidor va a consumir más energía? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Va a representar un mayor gasto, por ejemplo, energético al final del mes al pagar la cuenta. ¿El hervidor o el refrigerador? Ya. Veo que varios dicen el refri. Por el tiempo de uso. Se fijan que ustedes conceptualmente tienen la idea clara. Tienen la idea clara de que el tiempo influye, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, tener una potencia, ¿cierto?, que dura muy poco tiempo el consumo. Tú desenchufas el refri y no se te derriten las cosas. Eso es complejo. Claro. Solución. Ya. Vamos a ver algo acá, miren. Lo vamos a ver en un gráfico, porque así yo siento que va a quedar bien claro el cómo se relaciona la potencia y la energía. Miren acá. Me disculpan la calidad del gráfico, pero es para que podamos alcanzar. Ya, tenemos la potencia, tenemos el tiempo. ¿Ya? Cuando yo hablo de que, supongamos, tenemos el hervidor lo vamos a poner en color verde. Lo vamos a poner acá. Su consumo va a estar ahí. Vamos a decir que son unos 15 minutos. ¿Ya? Supongo que esto es aproximadamente un día. Y vamos a tener acá el consumo del refrigerador. Claramente inferior. Vamos a asumir que son constantes. Y vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, el tiempo va a ser desde 0 hasta acá T1, por ejemplo. Bueno, en realidad este va a ser T1, este va a ser T0. ¿Ya? T0 va a ser igual a 0 simplemente. Claramente acá, como yo tengo el consumo que dura mucho menos tiempo, esto es algo relativamente delgado. ¿Ya? Me disculpan lo serpenteante, pero el pulso como que está medio malo. Ahí. Ya, pero lo que pasa, Francisco, es que no es que se apaguen solos, lo que tienen es un termostato que tiene una regulación de la temperatura que es on-off. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la temperatura está en el rango, se apaga ese dispositivo. La temperatura se sale, se enciende, y está todo el tiempo oscilando. Todo el tiempo se está oscilando así. ¿Ahora estoy más claro? Sí, es que de repente como que la cámara se pone así, media porfiada. ¿Ya? Entonces tenemos acá los 1200, ¿cierto? Hay algunos que consumen más incluso, como hasta 1500. Y tenemos los 500. Si yo quisiera calcular energía, ¿qué haría? Lo que debería hacer es calcular el área que tengo acá. Por ejemplo, tendría para el caso de mi refrigerador, que en este caso la energía sería, ahí, energía refri. Va a ser igual a la potencia por el delta de tiempo, ¿cierto? Porque voy a calcular un rectángulo ahí, ¿cierto? Así que va a ser la potencia del refri, va a ser igual a los 500 por ese tiempo T1 menos T0. ¿Ya? Ahí uno podría calcularlo, ¿sí?, como quisiera, ¿sí?
Y vamos a tener, ¿cierto?, que el área para el caso del hervidor va a ser esta de acá, que claramente tiene un mayor pic, pero va a ser mucho más pequeña si nosotros lo calculáramos, ¿cierto? Esta va a ser la energía de nuestro hervidor. Vamos a poner herb, así. Va a ser en este caso los 1200, ¿cierto? Por el tiempo que va a estar operando él, que este tiempo no le pusimos ningún nombre, pero asumamos que va a ser este tiempo más corto, ¿ya? Vamos a llamarle T2 menos T3, tengo los números súper confundidos ahí, sí. T3 menos T2, por ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo lo podríamos hacer con números más cercanos a la realidad, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que claramente la energía que va a consumir uno va a ser muy superior, ¿cierto? ¿Se entiende la idea y le hace lógica? El que nos dé Profe, finalmente... Sí, dime. en todos los casos, ¿el consumo de energía siempre se mantiene constante? Esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos entender que, claro, ya, yo calculo la energía simplemente como el rectángulo que estamos calculando aquí en el gráfico, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si es que la potencia que consumo en el dispositivo, por ejemplo el de la casa, no es constante, ¿cierto? Nosotros de repente consumimos más quizás en la noche, porque, no sé, pondremos el calentador, las luces, quizá por ahí en el almuerzo tiene un valle, ¿cierto?, de consumo, y podríamos tener el caso de un consumo así, por ejemplo, de la siguiente manera. Un consumo así, estoy inventando ya, en el día. ¿Cómo ustedes calcularían, por ejemplo, el consumo acá de entre T1 y T0? Nuevamente es el área, ¿cierto? Nuevamente es el área. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, esto. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si no supiéramos cálculo, lo que haríamos sería empezar a hacer unos rectángulos, ¿cierto? Imagínense que son rectángulos bien hechos. Y podríamos aproximarlos si es que no supiéramos cálculo, ¿cierto? Y nos daría un valor con un error, va a ser más o menos pequeño dependiendo del ancho que nosotros le demos a esos intervalos de tiempo. Pero claro, como nosotros sabemos integrar, ¿qué podemos hacer? Decir que la energía va a ser igual a la integral desde T0 hasta T1 de la función de la potencia, ¿cierto?, en el tiempo. Y eso nos va a dar la energía consumida por este equipo, que podría ser, no sé, cualquier cosa. ¿Se fijan ahora cómo se relaciona la potencia con la energía? ¿Se entiende? O sea, la potencia es como que me dice instantáneamente cuánto consume un dispositivo. Y depende eso del voltaje y la corriente. Sin embargo, la energía involucra el tiempo, involucra cuánto tiempo ese consumo se está produciendo. Y finalmente lo que nos vende a nosotros, ¿qué es? Energía, ¿cierto? Nos vende energía en watt-hora, para que sea más fácil de calcular. Y un watt-hora sería aproximadamente 3600 joules. ¿Le hace sentido? Claro, lo cobran por kilowatt, pero finalmente lo puedes dejar expresado como kilo o como watt, ¿ya? Si finalmente es, en este caso sería, supongamos, 1 kilowatt, le divides en 1000, serían 3,6 en este caso, joule, una cosa así, si no me equivoco, ¿ya? Pero lo puedes ajustar, lógicamente, ¿ya? Lo puedes dejar expresado como si tú quieres en miliwatt, en kilowatt, sin inconveniente. Sí, pues nos cobran por kilowatt hora. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se relacionaba la potencia y la energía? Porque ahora estamos 3 minutos pasados. Dudas finales. Cualquier duda me dicen. Bueno, si no hay más dudas, entonces le agradezco mucho su participación. Ya cumplimos el tiempo, así que continuamos la clase siguiente. Ahí vamos a terminar este apunte y vamos a ver también algunos otros detalles respecto a la resistencia, ¿ya? Así que estén muy bien. Como que de repente no revisamos otras cosas, pero la idea es obviamente también aprender algo nuevo de diversas áreas, ¿cierto? Siempre hay tiempo.